La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que no funciona como un juzgado penal tradicional, lo que hace es que simplemente hoy se ha dado el caso de Óscar Pérez, lo del Junquito, y por supuesto que están vinculados allí tanto Diosdado Cabello como Alexander Granco Artiaga. El blanco de la acusación al final es el Estado venezolano como entidad jurídica por las violaciones de derechos humanos estructurales y sistemáticas. Lo que ocurre, por ejemplo, en esta sala es una exposición forense. Los fiscales y representantes de las víctimas presentan la evidencia táctica de que lo ocurrido en el Junquito fue algo extrajudicial del Estado contra un objetivo que era neutralizado. Todo el mundo conocemos muy bien el caso de Óscar Pérez, pero la resolución final de este tribunal declara al Estado culpable y emite una directriz que obliga a Venezuela a realizar lo que se tiene que hacer. El dictamen internacional es contundente al declarar al Estado venezolano como el único culpable de este tipo de situación ocurridas en aquel asedio, y la resolución desmantela la narrativa oficial de un enfrentamiento armado, que es lo que han querido decir. Todo esto no lo vimos, estuvo en vivo, etcétera. Esto clasifica la operación militar como una especie de aniquilación de objetivos ya neutralizados, y hasta hoy el expediente de este caso dentro de Venezuela se mantiene congelado y manipulado bajo la jurisdicción de ellos mismos. Pero ahora las cosas han cambiado. Hay una tutela de parte de Estados Unidos, una tutela militar, una tutela penitenciaria y una tutela judicial. Esto significa que bajo condiciones normales, si la cúpula de poder en Caracas archivara esa resolución, repitiendo el patrón de ignorar los mandatos de la OEA o de la Corte Penal Internacional, la diferencia estructural ahora radica en que hay una intervención directa de la inteligencia extranjera en el terreno. Es decir, los Estados Unidos ahora simplemente van y tienen otras excusas. No solamente lo de Chile con Ojeda, que está metido Granco Artiaga y Diosdado Cabello. Por ahora, Granco Artiaga está detenido de manera intermitente. A veces lo han visto, no se ve, y por supuesto que ese es el modus operandi del interinato para tratar de no hacer que las alarmas suenen muy alto. Pero Washington ha ingresado en esta ecuación utilizando el dictamen de la Corte como una palanca de presión innegociable. Estados Unidos, que sabe todo lo que está ocurriendo y exige que la estructura colaboracionista, ahora mismo con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, tengan que acatar el fallo al pie de la letra para demostrar sumisión al nuevo orden de control que tiene los Estados Unidos. La directriz estadounidense sobre Delcy Rodríguez es precisa: no admite maniobras de evasión, y ahora van a ordenar activar el aparato de justicia. Esto significa que los hermanos Rodríguez, con esta presión de Washington, ahora van a tener que actuar. Y cuando se habla de actuar, se activan investigaciones exigidas, facciones colaboracionistas, por ejemplo, que antes estuvieron con muchísimo poder dentro del Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, ahora están básicamente neutralizados, porque el primer blanco táctico sería Alexander Granco Artiaga, el operador de inteligencia que ejecutó una serie de órdenes que le mandaron a hacer, y él es la primera pieza descartable en este tablero. Pero el objetivo estratégico final de esto es la neutralización también hacia Diosdado Cabello. Pero como decimos, esta es una más. ¿Por qué? Porque se requieren múltiples. Para muchos, Diosdado Cabello, no solamente por este caso, debe estar ya detenido, sino que hay muchísimos casos. Y esto es una especie de objetivo que se realiza inundando de casos y de acusaciones a una persona o a una organización. Entonces, cuando vemos a Diosdado Cabello, cada vez le ponen más cuestiones. ¿Por qué? Porque esto está documentado en la Corte Penal Internacional. Estamos hablando aquí de la Corte Internacional de Derechos Humanos, señores. Y por supuesto, con esto se logra un apalancamiento, que es obligar al interinato a actuar también en esto. El mensaje que se envía en este momento va a ser frontal frente a sus bases.
van a afirmar, como lo han hecho en otras ocasiones, que la situación penal de Diosdado Cabello y Gran Cuartiaga es un asunto de orden personal y exclusivo entre esos dos individuos y los tribunales respaldados por Estados Unidos. Con esa postura, el bloque de Delcy Rodríguez se lava las manos, como ya lo hizo con Alex Saab y como lo van a seguir haciendo con otros. Simplemente cumplen con entregar a los responsables para evitar la destrucción total del país y del interinato de ellos mismos. Esa es la excusa para desarmar este aparato de seguridad paralelo sin que ellos tengan que realizar nada. La entrega táctica de los responsables de esta situación que ocurrió, ¿verdad? Sella un acuerdo de inmunidad para que los que colaboran y aseguran la neutralización de los otros, en este caso el chavismo radical, todos ellos ahora tienen una excusa. Delcy Rodríguez, sí, ella estaba en ese tiempo, ya era vicepresidenta, a ella le cae muchísimas cosas. En este momento, si ella no actúa, ella entonces se le acusa de lo mismo. Y es por ello que ella no va a dejar que la acusen de lo mismo que acusaron o están acusando a Diosdado y Gran Cuartiaga. Y hay muchos más que están metidos allí. Entonces, cuando vemos esto es bastante importante porque antes esto no valía nada, pero ahora con esta tutela militar que llega hasta la parte judicial es algo que al fin el expediente de Óscar Pérez deja de ser un simple reclamo de derechos humanos y se transforma en una herramienta definitiva para reestructurar incluso lo que se requiere. Señores, aquí estamos viendo ya la tutela militar de los Estados Unidos. Aquí vemos cómo se hace esto. Por eso que todas aquellas cuestiones que se hicieron en el pasado cobran más valor y fuerza ahora, incluyendo sobre todo las elecciones en donde gana la facción de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia. Sabemos que esos son otros 500 pesos aparte, pero lo que sí sabemos es que a la hora de que se tenga que utilizar, se retrocede y se utiliza las cuestiones ahora de lo que ocurrió, tanto en el Junquito como en las elecciones del 2024 y muchas otras cuestiones como en Chile, como Nahuel Galo de Argentina. Todo eso se suma y todo eso ahora es que va a tener esa validez. Eso no es que, eso ya lo pasamos y se acabó. No, señores, estamos viendo cómo resurgen básicamente de las cenizas la justicia que todos hemos estado esperando. Y no hay que esperar ahora la Corte Penal Internacional, porque la Corte Internacional de Derechos Humanos de la OEA se maneja de una manera diferente y hace que el Estado venezolano tenga que realizar esto. La Corte Penal Internacional, ya lo veremos, quizás con una María Corina Machado, más adelante se vea lo que siempre se solicitó, que era el estatuto de complementariedad. Simplemente, ¿qué tenían que hacer en ese momento? Agarrar preso a todas las personas que cometieron esos delitos de la Corte Penal Internacional, que nunca se hizo. ¿Por qué? Porque hubo plata de por medio, porque hubo una especie de fiscales que estaban mirando para otro lado, que ese fiscal ya no está, Karim Khan, simplemente, así que será harina de otro costal lo que podría hacer la Corte Penal Internacional, pero aquí estamos hablando de algo que sí tiene relación con los Estados Unidos. La Corte Penal Internacional no tiene un vínculo per se con Estados Unidos y aquí sí lo estamos viendo. Entonces, esta sería una entrega táctica de los responsables de lo que ocurre allí y por supuesto que los que ganan un poco más siguen siendo los Rodríguez. Y por supuesto, tenemos que ver que la Corte Internacional de Derechos Humanos sí está vinculada con Estados Unidos, a diferencia de la Corte Penal Internacional de la Haya, y que sí puede haber presión de parte de Estados Unidos hacia la justicia. Y por eso es que vemos que se están dando ya todos los cambios. Son cambios que surgen ahora. Todavía hay mucha corrupción. Vemos lo de los pasaportes, vemos lo de la FAM, vemos lo de helicoide, vemos lo de las cárceles. Vemos que hay muchos temas, muchísimos. Estamos viendo un régimen que todavía son criminales porque Delcy está siendo investigada todavía por la DEA, pero ellos han tomado una decisión. O caen como Maduro o cooperan. Y lo que estamos viendo aquí es que están cooperando porque no tienen otra alternativa. Y cuando vemos esto es por eso que quizás Marco Rubio ha dicho
que hay que esperar mucho, porque no se sabe hasta dónde llega todo este tipo de corrupción muy interna. Y tenemos que ver que hay una diferencia operativa entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Y la distinción es clave porque le permite a Washington operar con mayor agilidad e influencia en esta región. Y esto, la CPI es un tribunal global en La Haya. Estados Unidos no forma parte de la CPI. De hecho, es de rechazo total. Washington nunca ha ratificado ese tratado. Pero cuando vemos que esto cambia en el sistema interamericano compuesto por la Comisión del CIDH y la Corte Internacional de Derechos Humanos, toda esta estructura pertenece a la OEA. Y Estados Unidos, aunque no se somete su propia política interna a los fallos de esta corte, Washington es el principal motor financiero y diplomático de la OEA. ¿Se acuerdan cuando dijo Marco Rubio y Donald Trump, hey, si la OEA no hace nada en Venezuela, mejor vamos a quitarle la plata? Bueno, ellos son ahora los que están actuando. A veces uno dice y cree que eso lo hacen de un día para otro, pero estas cuestiones tienen sus protocolos, etc. Así que la asimetría estructural le da a Estados Unidos una inmensa capacidad de influencia sobre la justicia interamericana. Usa las resoluciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos como un instrumento de política exterior legítimo para presionar. Entonces, el caso de El Junquito ilustra esto a la perfección. La audiencia que se celebró hoy, 17 de junio, en Costa Rica, sobre las ejecuciones de lo que ocurrió con todas estas personalidades, su grupo, Óscar Pérez, etcétera, no es un trámite judicial ordinario, es una maniobra de cerco jurídico influenciado e impulsado por Estados Unidos y se realiza un quiebre en Caracas. A diferencia de la Corte Penal Internacional, que a veces toma mucho tiempo, y diremos que ya ellos tienen quizás yo no sé cuántos años, pero aquí con la Corte Internacional de Derechos Humanos, como no condena al individuo, sino al Estado venezolano, el dictamen obliga al Estado a usar sus propios jueces, fiscales internos, para capturar a los responsables materiales e intelectuales. En este punto exacto es donde entra la presión de Estados Unidos hacia Delcy Rodríguez. Washington condiciona cualquier trato que tenga con ella a que ella tenga que cumplir. Y la estrategia es brillante porque Estados Unidos no necesita enviar sus fuerzas especiales a buscar a Diosdado Cabello en este momento. Por supuesto, sabemos que la CIA, el FBI y también la DEA, incluso los marines, están en territorio venezolano. Lo hemos visto y seguimos viendo los drones. Anoche nuevamente dijeron que habían alguna especie de drones, pero por ahora parecen no ser drones MQ-9 Reaper, que no habrían sido visibles tan bajo, pero seguimos viendo que la gente está vigilante. Eso es lo importante, la gente está vigilante. Entonces, con toda esta gente dentro de Venezuela, más lo que estamos viendo acá, aquí se suma lo que sería una especie de tutela judicial que tiene que ver también con la parte militar, porque si no hacen caso, se hace a través de la CIA y a través de las Fuerzas Armadas del Ministerio Público o del Ministerio de Defensa. Y esto obliga a la facción de los Rodríguez a colaborar. A ellos no les importa, ya lo han hecho antes, no les importa mientras que ellos salga bien. Entonces, hay fuerzas especiales que no requieren buscar a Diosdado Cabello desde afuera. ¿Pero por qué? Porque ya están adentro. Y esto, cuando tienen que acatar una orden de la Corte Internacional de Derechos Humanos para investigar el caso de Óscar Pérez, Caracas y el interinato tienen que estar sumisos a esta arquitectura geopolítica. Es decir, a ellos les toca ahora cumplir con todo lo que ellos decían que no iban a cumplir. ¿Se acuerdan cuando ellos no iban a cumplir lo del petróleo? Ni una sola gota, ahí está. Que nunca iban a entrar a Estados Unidos, ahí están. Que María Corina Machado que no va a entrar, pronto va a entrar también y ellos van a tener que dejarla pasar. Entonces, para el grupo de los hermanos Rodríguez, esto es mucha presión estadounidense y parece que es exactamente la herramienta también que ellos necesitan, porque de esta manera tienen una coartada perfecta para detener tanto a Gran Cuartiaga, Diosdado Cabello y todo ese grupo que tuvieron que ver con el grupo de Óscar Pérez y por supuesto pueden ejecutar
detenciones a sus rivales internos sin ser tildados de traidores a su movimiento. Todo el mundo sabe lo que está pasando, pero una cosa es que Nicolás Maduro diga en el juicio que Delcy Rodríguez estuvo metida, por ejemplo, en el caso del Junquito o cualquier otro caso, miles de casos que tiene Nicolás Maduro, por eso es que postergan el juicio para 18 días después del 3 de julio, en donde a Delcy Rodríguez se le va a formar otro problema, un problema que quizás Washington no sabe todavía cómo hacerlo, porque tienen el plan B cuando Delcy caiga. Y si Delcy cae el 3 de julio y que ya se ha hablado que ella probablemente incluso quiere renunciar, es porque se podría dar en ese momento lo que sería una especie de transición que hay que llamar a las elecciones. Pero por ahora vamos a esperar qué ocurre en ese momento. Pero por ahora tienen que ver quiénes dieron la orden, quiénes jalaron el gatillo y van a argumentar exactamente lo mismo que han hecho con otros operadores internacionales en el pasado, que es un problema legal de estos individuos con la justicia que apoya a Estados Unidos y que el Estado solamente cumple con entregarlos. Entonces, Gran Cuartiaga, él fue el comandante táctico en el terreno durante lo ocurrido y va a ser la pieza más fácil de sacrificar. Diosdado Cabello representa el objetivo estratégico definitivo de ese mecanismo y la investigación interna exigida por la Corte, monitoreada por la inteligencia de los Estados Unidos en tierra, apunta a él como el autor intelectual. Entonces, como es el autor intelectual de la cadena de mando, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Nicolás Maduro está por allá, a él le podría caer algo también, porque al final al presidente o al presidente de facto que está allí es quien es responsable de las violaciones de derechos humanos. Le cae entonces a todo el aparato represivo. Pero a la hora de la hora, ¿qué estamos viendo? La justicia interamericana funciona hoy como un martillo civil que le permite a los Rodríguez y a través de la inteligencia estadounidense para apretar la válvula diplomática y detener a Gran Cuartiaga y Diosdado Cabello. Gran Cuartiaga que ya está detenido, Gran Cuartiaga que tendrá que tener muchos otros juicios, que tendrá que primero colaborar como está colaborando con Washington a través de la CIA. Diosdado Cabello que probablemente, aunque esté o no estuviera colaborando, va a tener que pagarla, al igual que Gran Cuartiaga. Y por eso es que vemos a un Diosdado Cabello sumiso, que no habla nada de Estados Unidos y que probablemente ya tiene una sentencia en firme. Carlos Pacchini desde Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.